En cuanto al manejo postparto, se considera que en estas pacientes las metas deberían corresponder a una presión arterial sistólica de 150 y una diastólica por debajo de 100. Una vez se controle se finaliza el embarazo, se debe suspender la alfametildopa si la estaba tomando, debido a que no es muy buen medicamento antihipertensivo en el posparto. Y se debería iniciar los medicamentos que tomaba inicialmente la paciente, o se podrían contemplar el inicio de medicamentos tipo bloqueadores de canales de calcio, IECAS o beta bloqueadores. Entonces, como les mencionaba previamente, existen unas pacientes de estas hipertensas crónicas que pueden presentar una preeclampsia sobrecargada. De estas, hasta el 50% de estas pacientes pueden presentarla, dado que, como les mencionaba, la hipertensión arterial crónica per se es un riesgo hasta 5 veces mayor de presentar preeclampsia. Y si se identifica hallazgos o sugestivos de preeclampsia sobreagregada de inicio temprano, se considera que es más grave y que tiene un peor pronóstico. ¿Cómo sospechamos de una preeclampsia sobreagregada en estos pacientes? Cuando encontramos un aumento de la hipertensión basal, o sea, una paciente que habitualmente manejaba unas cifras tensionales y que de un momento para otro se elevan o incluso llega a rangos de severidad, o cuando hay un aumento repentino de la proteinuria por encima del umbral que sea normal, o porque, digamos, haya habido un cambio drástico desde la línea de base que ya teníamos dilucidada desde el inicio del embarazo. En cuanto a la hipertensión gestacional, que ese es otro de los trastornos, de los subgrupos de la clasificación del Colegio Americano para los trastornos hipertensivos, básicamente este es, digamos, un trastorno que es provisional, un diagnóstico que es provisional. Se define como una aparición de hipertensión arterial con una presión arterial sistólica por encima de 140 y una diastólica por encima de 90 en pacientes de más de 20 semanas de gestación. Pero en estas pacientes no le hemos identificado ni proteinuria ni signos de disfunción de órgano blanco. Estas tomas de presiones arteriales se deben hacer en al menos 2 ocasiones con 4 horas de diferencia, y básicamente en estas pacientes lo que buscamos es diferenciar, o siempre estar buscando diferenciar esta hipertensión gestacional de preeclampsia, que no estemos ante un hallazgo de una preeclampsia no severa, sino que estemos ante un hallazgo simplemente de una hipertensión gestacional. Siempre se debe determinar entonces si la hipertensión es grave o si se trata de una hipertensión de bata blanca. Porque esto es tan importante, porque esto va, digamos, definir el curso y el pronóstico de las pacientes. Digamos, en cuanto a la hipertensión de bata blanca, se debe excluir cuando pues, la medición, si la paciente está alterada. Y básicamente esto lo identificamos con monitoreos de manera ambulatoria, que se hacen monitoreos de la presión arterial de manera ambulatoria, que nos van a ayudar a identificar si solamente se presenta durante la consulta. Entonces, como les mencionaba, la hipertensión gestacional, la idea es identificar si es grave o no. Puede ser con valores de presión arteriales por encima, lo consideraríamos grave con valores de presión arterial por encima de 160 a 110 en 2 tomas, con cualquier alteración del sistema nervioso central o que me indique irritación de la corteza cerebral, como alteraciones visuales, como fotopsias, escotomas, cegueras corticales, vasoespasmos, un dolor de cabeza típico, pues que sea incapacitante, o un dolor de cabeza que persiste y que progresa a pesar de la terapia analgésica. Ya alteraciones hepáticas, pues más por las pruebas hepáticas o por el dolor a la palpación del hipocondrio derecho, sospechando que esté generando una alteración en la cápsula de Gleason. También por alteraciones renales en ausencia de una enfermedad renal de base, con creatininas séricas por encima de 1.1 miligramos, o duplicación de una creatinina sérica basal, o cuando ya hay compromiso hematológico con trombocitopenias por debajo de 100.000. Entonces, si tenemos una paciente con una hipertensión gestacional grave y encontramos algunas alteraciones de estas, simplemente es una paciente que ya tiene criterios clínicos para un diagnóstico de preeclampsia y de una preeclampsia severa. Entonces, en estas pacientes, al igual que con las otras pacientes, se debe hacer una toma pues para cuantificar las proteínas en orina. Se debe caracterizar todos estos síntomas premonitorios de enfermedad grave. Se debe caracterizar toda la severidad de la hipertensión e intentar identificar con qué medicamentos logramos controlar las cifras tensionales. Los laboratorios, como siempre les he mencionado desde el inicio, son de vital importancia para saber en qué órgano está siendo afectado principalmente,
Y finalmente pruebas de bienestar fetal para asegurar que estos trastornos, que en algunos casos son agudos, no estén comprometiendo la salud fetal. En cuanto a la medición de la proteinuria, se puede cuantificar utilizando una proporción de proteína sobre creatinina mayor a 0.3, como les mencionaba inicialmente, o en muestras de orina de 24 horas por encima de 300 miligramos. Digamos que esto es como el método más avalado, debido a que es el que más se ha estudiado, el que más se ha utilizado como pues en diagnóstico de preeclampsia, por lo cual es el que más se debería indicar. En cuanto a los laboratorios, pues los que ya les mencioné inicialmente, hemograma completo, función hepática, función renal, y los criterios que nos ayudan para HELP, que son el LDH, adicional a los que ya les mencioné. Y dentro de las pruebas de bienestar fetal se debe evaluar tanto con un perfil biofísico como con una prueba sin estrés, para estimar pues cómo está la variabilidad del feto, que es lo que principalmente se altera. Bueno, en cuanto al riesgo de progresión a preeclampsia, se dice que del 10 al 50% de estas pacientes pueden tener progresión a preeclampsia a las 5 semanas, y si la hipertensión gestacional y la preeclampsia son enfermedades independientes con un fenotipo similar, que es la hipertensión, o si la hipertensión gestacional es una etapa temprana leve de la preeclampsia. Existe, digamos, evidencia consistente de que la preeclampsia se desarrolla en una proporción sustancial en las mujeres diagnosticadas inicialmente con hipertensión gestacional, y que las mujeres que progresan a preeclampsia tienen características diferentes de las que continúan teniendo hipertensión sin proteinuria. Hay, digamos, algunos hallazgos que nos pueden ayudar a sospechar, o que los pacientes que tengan un mayor riesgo de progresión a preeclampsia, que son todas esas pacientes que tengan una edad gestacional menor a 34 semanas, o sea, que inicie su trastorno por debajo de las 34 semanas, o que durante el mapeo de las presiones arteriales se encuentre una presión arterial sistólica media de 135, una elevación en el ácido úrico por encima de 5.2, alteraciones del Doppler de arterias uterinas, o pacientes que tengan elevación de los marcadores antiangiogénicos y niveles reducidos de factor de crecimiento placentario. Digamos que todos estos son factores de riesgo que nos ayudan a pensar en que pueda progresar más fácilmente a preeclampsia. La tasa de recurrencia para la hipertensión gestacional es varias veces mayor que para la preeclampsia, hasta un 20%. Que es incluso un poco más que la tasa de recurrencia que tienen las pacientes que presentan preeclampsia a volver a presentar preeclampsia. En cuanto al manejo de la hipertensión arterial gestacional, básicamente tenemos dos opciones, que son el manejo expectante y la intervención temprana. La decisión de terminar el embarazo en pacientes con hipertensión gestacional se intenta equilibrar entre tres factores que compiten entre sí. Uno serían los beneficios fetales del manejo expectante, es decir, que el feto crezca más, que tenga mayor madurez fetal. Dos serían los beneficios maternos y fetales de intervenir tempranamente el parto, es decir, evitar que lleguemos a las complicaciones de la progresión de la enfermedad. Pues incluyendo la muerte fetal, incluyendo las alteraciones multisistémicas de la madre, o en pacientes que tengan que los riesgos maternos y fetales de hacerle un manejo expectante, digamos, pues teniendo en cuenta que no haya pues no genere secuelas, o que no genere mayor asfixia perinatal o mayor compromiso fetal materno. Se considera que la vigilancia estrecha de los embarazos con hipertensión gestacional no severa, que se tratan de manera expectante, puede disminuir el riesgo de desarrollo de secuelas graves de hipertensión gestacional, por lo cual digamos que hasta el manejo expectante en estas pacientes es mandatorio hasta cuando la situación clínica se deteriora o hasta que llegue al término. Existe este ensayo clínico controlado que se realizó en 51 hospitales de los Países Bajos, que es el estudio HIPITAT, en el cual se asignaron al azar un parto inmediato en estos pacientes. Más o menos 352 pacientes fueron los que tuvieron, con las pacientes a las que se les asignaron un manejo expectante dentro de estas pacientes. Y lo que se buscaba era evaluar el efecto
de estas pacientes al finalizar el embarazo según la edad gestacional. Lo que se encontró fue que el parto inmediato en pacientes con trastornos hipertensivos no graves entre las semanas 34 y 37 de gestación aumentaba el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria en el neonato, sin afectar los desenlaces maternos adversos, por lo cual se considera que es una buena práctica clínica manejar expectantemente a estas pacientes hasta que la situación clínica se deteriore y cambie pues como tal su diagnóstico. Para estas pacientes, pues idealmente el manejo, como les digo, el manejo expectante se manda solamente para aquellas que tengan presiones arteriales por debajo de 160 a 110. Es muy similar al manejo de la preeclampsia no grave. Idealmente estas pacientes se podrían hacer de manejo ambulatorio 1 o 2 veces por semana con controles tanto por el obstetra como de controles de laboratorio. Siempre tienen que tener una buena educación y un buen asesoramiento con respecto a los síntomas de alarma, entonces tener una claridad sobre cuáles son los síntomas premonitorios de preeclampsia o que los deben alertar, o de compromiso fetal para que consulte. Eh, digamos que el sitio de cuidado podría ser en casa. ¿Sí? La mayoría de las mujeres, pues como no tienen cifras tensionales en rangos de severidad, se podría manejar de manera ambulatoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por nuestro contexto socioeconómico hay muchas pacientes que esto puede disminuir, digamos, o poner en peligro debido a que no pueden hacer un adecuado seguimiento. Por ejemplo, pacientes que viven en veredas o que viven en domicilios lejanos, pues van a tener difícil acceso al seguimiento por obstetricia y la toma de exámenes, por lo cual se debería digamos, tener en cuenta estos factores al momento de definir si se puede dar o no manejo en casa o ambulatorio. Con respecto al nivel de actividad física que estas pacientes pudieran tener, se dice que estas pacientes pueden realizar sus actividades normales. No se aconseja como tal un entrenamiento de fuerza o un ejercicio isométrico puro como levantamiento de pesas o este tipo de actividades que pueden elevar la presión arterial, pero sí se recomienda algo de ejercicio aeróbico que no va a tener mayor impacto en las cifras tensionales finales. Se debería indicar pues o hacer digamos planes de recomendaciones dietarias y de hábitos de mejorar en hábitos saludables en estas pacientes, pues y en todas. En cuanto al manejo con aspirina, digamos que no solamente se debería indicar según los factores de riesgo que tenga la paciente, que ahorita más adelante se los menciono. Cuando son factores de riesgo alto, por ejemplo haber tenido una preeclampsia en el embarazo anterior o tener alguna enfermedad autoinmune, o tener embarazos múltiples, digamos que se indicaría el uso de aspirina. O cuando tengan uno o más, pues dos o más factores moderados como la obesidad, como tener una familiar en primera línea, en primer grado, perdón, de hipertensión gestacional, digamos que podría indicarse, y siempre indicarlo por encima, pues antes de la semana 16. En cuanto a las pruebas de bienestar fetal, pues se deberían hacer hasta la semana 32, a partir de la semana 32, con la medición de movimientos fetales maternos, perfiles biofísicos semanales, monitoreo fetal también semanal, y se debe visualizar el crecimiento fetal para detectar tempranamente restricciones del crecimiento intrauterino. En cuanto al manejo, pues como les mencionaba, no se indica como tal una terapia antihipertensiva, no se indican corticoides prenatales a menos de que se vaya pues que se sospeche que va a tener un parto en los próximos 7 días. No se necesita manejo con sulfato de magnesio durante el parto, a menos de que tenga características graves, que en este caso cambiaría de diagnóstico. Y el parto de estas pacientes se puede dar entre la semana 37 y 40. El parto pues será según indicación obstétrica, posiblemente lo ideal sería un parto vaginal, eh, y no hay digamos indicación de finalizarlo de manera inmediata a menos de que tenga alguna complicación severa.